El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. La verdad es que es uno de los temas un poquito más pesados. Necesito que pongan mucha atención porque es acerca de funciones trigonométricas. ¿Sale? Dice que a las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se les llama funciones o razones trigonométricas. Define cada una de ellas. En este caso, dice que el seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Recordemos rápidamente que este tipo de funciones solo se pueden trabajar en triángulos rectángulos, ¿sale? En este caso tenemos un triángulo rectángulo, recordando que a fuerza uno de sus ángulos debe ser de 90 grados. En este caso tomaríamos nuestros catetos A y B y la hipotenusa, recordando que la encontraremos como C, ¿sale? Entonces, ojo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál ángulo me están pidiendo. Para los ángulos vamos a utilizar las letras del alfabeto griego. Alfa, beta, teta, entre otras. Pero las más comunes en este caso van a ser alfa, beta y teta. ¿Sale? En este caso yo voy a utilizar casi siempre a alfa y beta, ¿sale? Para no causar risas entre ustedes traviesitos, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, imaginemos que tenemos a, en este caso acuérdense que siempre son los opuestos, ¿sale? Para el ángulo B, entonces voy a llamarle beta, con una colita, ¿sale? Entonces, ojo, voy a tener dos tipos de catetos. El cateto que está en la parte de abajo, que va a ser el cateto A, lo voy a llamar cateto adyacente. En este caso, porque forma parte del ángulo. Y AB lo voy a llamar, cateto opuesto. ¿Sale? Por obvias razones, porque está opuesto al ángulo. Ojo, esto es para el ángulo beta. ¿Sale? Ahora imaginemos que también tenemos el ángulo alfa. Para el ángulo alfa cambian las cosas, porque el ángulo que está formando parte de él es B. En este caso, B es cateto adyacente y el papel de A cambia también y se convierte en cateto opuesto. ¿Ok? La C en ambos casos va a seguir siendo la hipotenusa, no cambia, pero los que sí van a cambiar van a ser los catetos, dependiendo de qué ángulo esté yo trabajando. Entonces, en este caso, voy a trabajar con el ángulo alfa, ¿sale? Para ver cómo se definen las identidades trigonométricas, ¿sale? En este caso voy a empezar con seno de ese ángulo. Dice que el seno de, en este caso, alfa, dice que es la razón. ¿Qué quiere decir que sea la razón? Que va a haber una división, ¿sale? Dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sale? En este caso va a ser cateto opuesto, que en este caso dijimos que era A, sobre C, ¿sale? Ahora, eso es para el seno de alfa. Para el seno de beta, vamos a cambiarlo como estaba. Este era en azul y el otro en rojo, ¿sale? Para el seno de beta, ojo, todo depende de cuál es la ubicación del ángulo que estoy trabajando. Para todos siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, pero en este caso el cateto opuesto va a ser B sobre C, dependiendo de qué ángulo. Ojo, para el ángulo de C, de los 90 grados, no aplica. ¿Por qué? Porque no tenemos hipotenusa, ¿ok? Entonces veamos qué pasa con el coseno. Ahora dice que el coseno, tenemos que el coseno de alfa se define como
la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, dependiendo de qué ángulo esté trabajando, van a ser las variables. En este caso, para alfa, el cateto adyacente es B. Y la hipotenusa sigue siendo C. Para el ángulo beta, el ángulo adyacente es ahora A y C sería la hipotenusa. Si ustedes se percatan, cambiaron las cosas. Hace rato era al revés. Era A sobre C estaba aquí y B sobre C estaba en la parte de abajo. Veamos ahora la tangente. Dice que la tangente se define como la razón entre cateto opuesto y adyacente. Tangente de alfa, en este caso sería opuesto, sería A sobre B. Y en el caso de beta, sería B sobre A. ¿Sale? Entonces, por eso es importante, si se percatan, en realidad están al revés. Tienen que darse mucho cuenta cuál ángulo están utilizando, porque dependiendo de qué ángulo estén utilizando, van a variar las letras. Ahora, la cotangente es sería inversa, cotangente y cotangente. Sería ahora cateto adyacente sobre cateto opuesto, cateto adyacente sobre opuesto. Entonces, para alfa, cateto adyacente sería B sobre cateto opuesto, que sería A. ¿Sale? Que es este mismo. Y aquí arriba, cateto adyacente sería A y cateto opuesto sería B. Lo único que pasa es que se invierte, ¿ok? Siguiente sería secante. Para la secante se define como la hipotenusa sobre cateto adyacente. Para alfa sería la hipotenusa, que vale C, pero el adyacente en este caso sería sobre B. Y lo mismo para la secante, pero ahora de alfa, es la hipotenusa sobre el adyacente, que sería A. ¿Vale? Ahora, cosecante. Ahora se define como hipotenusa sobre opuesto, hipotenusa sobre opuesto. Entonces, para alfa sería el opuesto sobre A y para beta opuesto sobre B. Y estas serían las identidades trigonométricas. Ahora vamos a ver un dato muy curioso que necesito que observen bien. Lo primero es que seno se abrevia como sen, coseno como cos, tan como tan, tangente como tan, cotangente como cot, secante como sec y cosecante, para no confundirse con coseno, se escribe CSC, cosecante. Ahora, voy a definir las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, por eso le puse A. Dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Si ustedes se percatan, aquí lo que va a pasar es que están como invertidos. Entonces, el último de aquí pertenece a este, pero invertido. Luego el cateto adyacente con el penúltimo. Y los de en medio con los de en medio. ¿Sale? Entonces son las inversas. Seno con la cosecante, coseno con la secante, tangente con cotangente. Otras personas utilizan técnicas. Por ejemplo, seno es coca con hielo. La otra es coca sin hielo, porque no lleva la coca. Coca y caco, y hielo sin coca y hielo con coca. Como a ustedes se les facilite, pero se lo van a tener que aprender, ¿vale? Entonces, les sugiero que empiecen a revisarlo porque va a ser muy importante. Cuídense y hasta la próxima.